Vamos a comenzar este tema. Vamos a hacer la señal de la cruz con mucha devoción, porque a veces no se hace con devoción, con atención. Y tiene que hacerse con mucha atención, no es correcto hacerla rápido, sino tranquilo y pensando lo que hace uno. Entonces vamos a hacer eso. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbrame, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces, así es como tengo que hacer la señal de la cruz. Y es una oración bonita, la oración de la cruz, porque pide una protección a Dios con la señal de la cruz. Una señal en la frente para que Dios nos libre de los malos pensamientos. Una señal en los labios para que no salgan palabras groseras de nuestra boca, sino palabras que edifiquen. Y una cruz en el pecho para que Dios nos proteja y nos libre de hacer cosas feas con nuestro cuerpo. No pequemos con nuestro cuerpo. Y luego una cruz grande mencionando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, a la Santísima Trinidad. Entonces así es. Entonces cuando alguien hace la cosa rápido, así, pues no, ni piensa qué está haciendo. Entonces no, debe ser tranquilo, saboreando lo que uno dice, para que haga su efecto en nosotros, ¿verdad? Su efecto, la oración que estamos haciendo. Vamos a tratar ahora el tema del purgatorio. Este es un tema que no había dado, ¿verdad que no? No. El purgatorio. Y es importante ver estos temas porque los que no son católicos dicen que no hay purgatorio, otros dicen que no hay infierno, porque es un montón de tipos de fe, de modos de fe. Cada secta tiene su modo de fe. No han obedecido a Jesús, a la enseñanza de Cristo, no la han obedecido porque Jesús quiere que tengamos una sola fe y un solo bautismo, no mucha fe. Esas enseñanzas no son de Cristo. Esas enseñanzas, si no son de Cristo, ¿de quién son? Del diablo. Pues son del diablo, así es. Si no son de Cristo, las enseñanzas son del diablo. Son enseñanzas del demonio, porque quitan lo que es realmente la enseñanza de Cristo. Por eso, eso lo dice Efesios 4:14. Efesios 4 del 1 al 5, que ya lo hemos visto mucho. Esa parte de la Biblia es muy importante siempre tenerla en nuestra mente. Efesios 4 del 1 al 5. Efesios 4 del 1 al 5. Siempre es bueno tener esa parte de la Biblia. Vamos a ver qué dice Efesios 4 del 1 al 5. A ver. Dice, por esto yo, que estoy preso, Ajá. por la causa del Señor, les ruego que se porten como deben hacerlo, los que han sido llamados por Dios. Los que han sido llamados por Dios. Vamos a ver los que han sido llamados por Dios, ¿qué tienen que hacer? Dice, como lo fueron ustedes. Ajá. Sean humildes y amables. Ahí está. ¿Qué es lo que tiene que hacer el que es llamado por Dios? Ser humilde y amable. Así que, humildad. Cuando uno les empieza a hablar a los que no son católicos de la palabra de Dios, alguna persona que ya sabe bien la Biblia, no quieren escuchar. ¿Por qué? Porque no son humildes. Si fueran humildes, con amor escucharían. No son humildes. Porque, por eso es que pasa eso. ¿Qué más dice? Dice, tengan paciencia y sopórtense unos a otros. Tener paciencia y soportarnos unos a otros. Esos son los que han sido llamados por Dios, así tienen que portarse, ¿verdad? Ese es el modo de portarse, los que han sido llamados por Dios. O sea, pacientes, hay que tener paciencia para escuchar a los que no son católicos y ellos nos tienen que tener paciencia también para que nos escuchen, si no, no se logra nada, no se entonces tienen que ser pacientes. ¿Qué más dice? Dice, procuren mantener la unidad que proviene del Espíritu Santo. Procuren tener la humildad
¿Y a quién le está diciendo eso el apóstol San Pablo? Le está diciendo a la iglesia. ¿Cuál iglesia? La única que Cristo fundó, no hay otra. Sí. A eso le está diciendo, ¿verdad? Que permanezcan unidos. Los que se salen de la iglesia que Cristo dejó no permanecieron unidos, se salieron. Y dice que se soporten, ¿verdad? Unos a otros también. O sea, no se soportan, no quieren soportar, se fueron. A ver qué más dice. Dice, por medio de la paz que une a todos. Por medio de la paz, que haya paz. ¿Qué más? Hay un solo cuerpo y un solo espíritu. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu. Entonces quiere decir a la iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia se ve porque es cuerpo. Y un solo espíritu, el espíritu no se ve, ¿no? ¿Por qué digo eso? Porque algunas sectas dicen que la iglesia es invisible. No, la iglesia es visible porque es cuerpo. Lo que no se ve es el espíritu, eso sí, es invisible. Pero la iglesia sí es visible. Por eso cuando el apóstol San Pablo, que no era antes seguidor de Cristo, perseguía a la iglesia. Y la iglesia son el grupo de personas que sigue a Cristo. Entonces es visible la iglesia porque son personas. Lo que no es visible es el espíritu. Bueno, ¿qué más dice? Dice, hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como Dios los ha llamado a una sola esperanza. Ajá. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Ajá, así es. Hay un solo Señor, una sola fe y un solo bautismo. Y eso también está en la Biblia del Reina Valera, no es que esté nada más en la Biblia católica. Así que si alguien me está escuchando, vea que yo no estoy hablando cosas que no están en la Biblia. También está en la Biblia Reina Valera. ¿Qué más dice? Dice, hay un solo Dios y Padre de todos, que Ajá. está sobre todos, actúa por medio de todos y Sí. está en todos. Ajá. Bueno, ahora pasas hasta el versículo 14. Vamos a ver qué dice el versículo 14. Dice, ya no seremos como niños que cambian fácilmente de parecer y que son arrastrados por el viento de cualquier nueva enseñanza, hasta dejarse engañar por gente astuta que anda por caminos equivocados. Así es, los que no son católicos andan por caminos muy equivocados, ¿verdad? Y se llevan a los católicos porque no están firmes en su fe. Por eso dice ahí, si se ve un poquito atrás, dice que hay que estudiar, hay que asimilar la enseñanza de Cristo para que no seamos como niños arrastrados por otro modo de pensar, por gente astuta que engaña a la gente. A ver otra vez qué dice. Dice, ya no seremos como niños que cambian fácilmente de parecer y que son arrastrados por el viento de cualquier nueva enseñanza, hasta dejarse engañar por gente astuta que anda por caminos equivocados. Así que si alguna persona que es protestante, que es de otra religión, que no es la católica, escuche bien lo que dice la palabra de Dios que que se está leyendo en este momento, y sean humildes, como dice la palabra, y acepten lo que dice la Biblia. Y también no pongan comentarios opuestos porque sin pensar. Hay que poner comentarios y aceptar lo que dice la palabra de Dios. No ser como los fariseos. Jesús les hablaba y ellos decían que no, que ellos tenían la verdad. Ellos creían también en Dios, sí, también creían en Dios. En el Dios verdadero, sí, también creían en el Dios verdadero. ¿Pero qué? No quisieron entender lo que Cristo les decía. Y lo que estoy leyendo aquí son las enseñanzas de Cristo precisamente. Son enseñanzas de Jesús. Debemos estar unidos. Bueno, entonces vemos pues que muchos que no son católicos dicen que no hay purgatorio. Y eso lo vamos a comprobar con la Biblia de que sí hay, aunque la palabra purgatorio no esté en la Biblia. Pero sí hay un lugar que se le llama, que la Iglesia Católica le llama purgatorio.
aunque no esté en la Biblia la palabra purgatorio, pero sí hay ese lugar. Y eso hay que comprobarlo con la Biblia, ¿no? No con que yo diga, no. Vamos a ver qué dice la Biblia, no qué dice el Papa, no qué dice el Padre, no, vamos a ver qué dice la Biblia, porque hay que basarnos en lo que dice la Biblia. Y vean ustedes que realmente cuando los que no son católicos dicen que se basan en la Biblia, no es cierto, eso es mentira, y eso lo voy a comprobar ahorita con la Biblia. Vamos a comenzar entonces con este tema. ¿Qué vamos a aprender en este tema? Vamos a aprender esto. ¿Qué significa la palabra purgatorio? Vamos a aprender que no hay en la Biblia la palabra purgatorio, pero que hay un lugar purificador. El llamado purgatorio es un invento del amor de Dios que quiere que todos se salven. Es un invento del amor de Dios, de la misericordia de Dios. Hay pecados que se perdonan en la otra vida. Así que sí, hay pecados que se pueden perdonar en la otra vida, eso lo vamos a ver en la Biblia. Y hay un pecado que no se perdona ni en esta vida ni en la otra. Ese es un pecado muy grave. Otra cosa es que no somos perfectos. Hay castigos merecedores del infierno y otros no. El purgatorio no es una segunda oportunidad para los condenados, para los que se van al infierno. Eso ya no tienen remedio. El purgatorio es para los que mueren con pecados que no pueden, que se pueden purificar. Que se pueden purificar. También vamos a ver aquí que nada impuro puede entrar al cielo. No se sabe con certeza cómo será ese castigo o purificación en el purgatorio. Lo que sí se sabe es que hay ese lugar. Papá Dios, Padre de Cristo Jesús, Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Aquí estamos en esta casa, escuchando este tema del purgatorio. Te pedimos que nos ayudes con tu Santo Espíritu para que esto que estamos haciendo sea de tu agrado. María, Madre de Cristo Jesús, ruega por nosotros. Amén. Bueno, pues vamos a comenzar. Las personas que no son católicas dicen que no existe el purgatorio. Dicen que la Biblia solo habla del cielo para los salvos y del infierno para los condenados. Y que no hay eso de purgatorio. Esto no lo saben porque no profundizan en lo que dice realmente la Biblia. Solo se apoyan en algunos textos y no buscan otros. Pero también, como siempre, esto es obra de los falsos profetas, de los pastores, porque no es de las personas que andan a veces en la calle hablando, sino que son engañados. Como dice Cristo Jesús en otra parte, un ciego guía a otro ciego. Esos pastores o falsos profetas tienen, como ya vimos, el arte de engañar, que tienen el arte de enredar a la gente, como habíamos visto en Efesios 4 del 1 al 5 y Efesios 4:14. Dicen que la Iglesia Católica pone una segunda oportunidad, pues no es una segunda oportunidad. Que ponen una segunda oportunidad después de la muerte para los condenados. Eso de segunda oportunidad es un invento de las sectas. Pues el purgatorio no se trata de una segunda oportunidad. El purgatorio no es para los que están condenados. Es para los que mueren con pecados que no llevan a la muerte, o sea, pecados
no merecedores de la condenación. Esto es lo que veremos en este tema. La Biblia habla de castigos diferentes. Vamos a comenzar ahí leyendo Lucas 12, 45, 48. Y usted que me escucha, si no es católico, vea en su Biblia, en la Reina Valera, verá que es lo mismo, no cambia eso. Lucas 12, 45, 48. Pero si ese criado, pensando que su amo va a tardar en llegar, comienza a maltratar a los otros criados y a las criadas, y se pone a comer y a beber y a emborracharse, el día que menos lo espere y a una hora que no sabe, llegará su amo y lo castigará, condenándolo a correr la misma suerte que los infieles. O los desleales. El criado que sabe lo que quiere su amo, pero no está preparado ni lo obedece, será castigado con muchos golpes. Pero el criado que sin saberlo hace cosas que merecen castigo, será castigado con menos golpes. A quien mucho se le da, también se le pedirá mucho. A quien mucho se le confía, se le exigirá mucho más. Okay. Vamos ahora a profundizar en esas partes. Vamos a leer otra vez y yo le digo dónde pare. El Adelante. Criado que sabe lo que quiere su amo. Hasta ahí. Dice el criado que sabe lo que quiere su amo. Bueno, esto nos está Jesús es el que nos está hablando ahí. El criado, hay un sirviente, ¿verdad? Que sabe lo que su amo quiere. Es un sirviente. Entonces, ¿quiénes son los sirvientes de Jesús? ¿Quiénes son los sirvientes? Nosotros. O sea, nosotros somos los que servimos a Jesús. Aquellas personas que ya creen en Jesús, aquellas personas que dicen que quieren vivir según las enseñanzas de Cristo. Esos son los sirvientes. Bueno, adelante. Dice, pero no está preparado ni lo obedece. Ahí está, no está preparado, o sea, no se preocupa, ¿verdad? No está preparado, ¿y qué más dice? Ni lo obedece. Ni lo obedece, o sea, no quiere obedecer, no está preparado. Es sirviente, sí, sirviente. ¿Qué pasa? No está preparado, no quiere servir. ¿Qué más dice? Será castigado con muchos golpes. Será castigado con muchos golpes, dice. Ok. Yo creo que, ¿en qué versículo va? Es el 47 nada más. Ok, vamos a leer desde el 45 otra vez. Dice, pero si ese criado, pensando que su amo va a tardar en llegar, comienza a maltratar a los otros criados y a las criadas, y se pone a comer, a beber y a emborracharse, el día que menos lo espere y a una hora que no sabe, llegará su amo y lo castigará, condenándolo a correr la misma suerte que los infieles. Ahí está. Dice que lo va a castigar y que lo va a mandar con los infieles, con los desleales. ¿Cómo se portaba esta persona? Maltrataba a la gente y no esperaba a su patrón, no esperaba a su servicio, al que lo mandó, es decir, a Dios. Entonces, ¿qué pasa ahí? Ese sirviente, esa persona, se va a ir con los desleales, se va a ir en otra parte dice con los hipócritas, entonces ese es un lugar, entonces donde ahí no hay salida, ahí se quedan. ¿Qué más dice? Dice, el criado que sabe lo que quiere su amo, sí, pero no está preparado ni lo obedece. Hasta otro. Ya vimos un caso. El caso del que se va con los desleales, ¿verdad? Sí. Ese es uno de ellos. De ahí no va a salir ese, pero ahora vamos a ver este otro. A ver ese otro que dice. Dice, pero el criado que sin saberlo hace cosas que merecen castigo, será castigado con menos golpes. Sí. A quien mucho se le da, también se le pedirá mucho. Nos brincamos algo. Vamos a ver otra vez para detectar tres.
Desde el 45. Vamos a detectar 3. Yo creo que es el 41. No, desde el 45. Vamos a detectar 3 castigos. Castigos. Pero si ese criado, pensando que su amo va a llegar, va a tardar en llegar, comienza a maltratar a los otros criados y a las criadas, y se pone a comer y a beber y a emborracharse. El día que menos lo espere y a una hora que no sabe, llegará su amo y lo castigará, condenándolo a correr la misma suerte que los infieles. Ok. Hasta ahí está el primero. Sí. Ese es el primer caso, ¿no? Ese se va a ir con los infieles, con los desleales. Ese es el primer caso. Otro caso. El criado que sabe lo que quiere su amo, pero que no está preparado ni lo obedece, será castigado con muchos golpes. Ese va a ser castigado con muchos golpes. Uno fue, entonces, al hogar de los desleales. Sí. Y este fue a recibir muchos golpes. Sí. Entonces, el que se fue, allá con los desleales, ese no va a salir. Sí. Pero este va a ser castigado nada más. Ahí no va a ser, no dice que va a ser, se va a ir con los desleales. No, ahí no dice así. Ahí dice que va a ser castigado. Entonces, distinguimos 2. Entonces, ahora vamos a ver otro. Pero el criado que sin saberlo hace cosas que merecen castigo, será castigado con menos golpes. Ahí está. Entonces hay uno que se va a un cierto lugar y ya no sale. Sí. Hay otro que va a recibir muchos golpes y hay otro que va a recibir menos. Entonces hay 3 castigos. Okay. Entonces, entonces hay un castigo duro para los infieles. Sí. Sí. Y un lugar para estos infieles, es decir, los condenados. ¿Qué hacía el primer siervo? Se embriagaba y maltrataba a sus semejantes. En otras palabras, no tenía amor y se daba a los vicios. ¿Qué pasó? Vino su señor de repente y lo mandó con los infieles. Sí. El segundo dice que sabía cuál era la voluntad de su señor, sí. pero no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad. Entonces, y fijémonos que son personas servidoras ya. Son personas servidoras que tienen a su patrón. Entonces, no es que sea otra cosa, ¿no? Son personas que ya saben quién es Dios, personas servidoras. Bueno. Y luego el otro, hay otro, dice, otro siervo, ¿verdad? Que no maltrataba a nadie, sino que no sabía muchas cosas, ¿verdad? Ese va a recibir pocos. Entonces, son 3 castigos ahí. Sí. Bueno. Y notemos entonces pues que son siervos, es decir, son personas seguidoras de Cristo, personas que ya fueron bautizadas. Entonces no podemos decir, es que Jesús ya pagó por nuestros pecados. Ni tampoco dijo Jesús, yo ya los salvé con mi muerte. No hay problema, todos irán conmigo al lugar que todos irán conmigo, hagan lo que hagan. Pues al salvarlos quedan limpios. Así que, pues, estas palabras son para siervos, que ya saben por qué. Porque a veces dicen los que no son católicos, no, yo ya estoy salvo, yo ya no tengo que hacer nada, yo estoy bien, Jesús me salvó. No, aquí está hablando de 3 castigos. Jesús. Aquí no dice Jesús, bueno, ya yo lo salvé, ya está bien, no hay problema. No, aquí no dice así. Ahora vamos a ver, ¿dónde se darán estos castigos? ¿Dónde se van a dar estos castigos? ¿En esta vida o en la otra? Bueno, entonces ya sabemos que es en la otra. Aquí se entiende que es en la otra, después de la muerte. Si hubiera solamente infierno, diría entonces que todos estos se irían al lugar de los infieles. Pero aquí dice que no. Uno se va a cada lugar. Vamos a ver otra parte de la Biblia. Es 1 Timoteo 2, 3, 4.
La Iglesia Católica llama purgatorio a ese lugar donde se reciben muchos azotes y pocos azotes, y no están condenados ellos. El significado de la palabra purgatorio viene del idioma latín y quiere decir purificar. Del idioma latín y quiere decir purificar. Aunque en la Biblia no dice en ninguna parte la palabra purgatorio, pero sí hay este lugar purificador, que es invento de la misericordia de Dios, del amor de Dios, que quiere que todos se salven. Vamos a ver qué dice ahí. Dice, esto es bueno y agrada a Dios nuestro Salvador, pues Él quiere que todos se salven y lleguen a conocer la verdad. Ajá. Así que el deseo de Dios es que todos nos salvemos. Así que por eso tiene ese lugar purificador, porque quiere que todos nos salvemos. Claro, el que es desleal, así como vimos ahí, ese ya no tiene remedio, pero hay otros que no. Es como cuando una persona hace una cosa leve y no se alcanza a arrepentir, no le pide perdón a Dios. Bueno, es que como una persona que va, por ejemplo, a un mercado y se le ocurre agarrar una manzana, se la echa a la bolsa y no se la cobran, y sale y se la come, y de repente llega un carro, lo atropella y no tuvo tiempo de arrepentirse. Y si solamente tenía ese pecado, como dice que no hay que robar, ¿a dónde se va a ir? Los protestantes dicen que se van al infierno. Pues no. ¿Cómo va a ser Dios tan rígido así? No, o sea, es un pecado leve, no merece eso. Por eso Dios quiere que todos se salven, entonces no, pues, se va al purgatorio a purificarse. Porque dice la Biblia que nada impuro entrará en el cielo. Así lo dice Apocalipsis 21-27. Vamos a ver qué dice ahí, cómo lo dice. Vamos a ver qué dice ahí entonces. Porque nada manchado puede entrar al cielo. Vamos a ver. Pero nunca entrará nada impuro, ni nadie que haga cosas odiosas o engañosas. Así. Solamente entrarán los que tienen su nombre escrito en el libro de la vida del Cordero. Ajá. ¿Otra vez? ¿Qué dice? Pero nunca entrará nada impuro. Nada impuro. Así que tiene que estar uno puro para poder entrar al cielo. Imagínese usted que llega al cielo y tiene por allí una persona que le debía mucho dinero y que nunca le pagó. Y dice usted, ¿cómo que está aquí si me debe tanto? Pues ahí, entonces no puede ir ahí, tiene que llevar el perdón, porque si no, porque ahí no puede entrar nada impuro, ahí hay puro amor, ahí no hay odio, pues tiene que purificarse. Así es que hagamos un examen de conciencia, a ver a ver si estamos preparados para entrar sin mancha al cielo. ¿Tenemos la absoluta santidad en nuestra conducta? No hay nada de maldad en nuestra mente, en los sentimientos. No hay nada malo en el corazón ni en los pensamientos. No hemos pecado nada en palabra, en obra y omisión. Guardamos rencor contra alguien. Entonces tenemos que examinarnos a ver cómo estamos. Y dice 1 Juan 1:10, que todos tenemos pecado, que todos todos estamos manchados, y que aquella persona que dice que no tiene pecado es un mentiroso, y también dice que hace mentiroso a Dios. Así que a veces ciertas personas que no son católicas dicen, nosotros ya somos salvos, nosotros ya estamos puros. No. ¿Qué dice el apóstol Pablo, el apóstol Juan? Vamos a ver qué dice el apóstol Juan. 1 Juan 1:10.
Si decimos que no hemos cometido pecado, hacemos que Dios parezca mentiroso y no hemos aceptado verdaderamente su palabra. Así no se ha aceptado verdaderamente su palabra. Así que todas aquellas personas que dicen que no tienen pecado, entonces están mintiendo, porque todos tenemos pecado. Entonces, los que no son católicos, seguido a veces dicen eso. En la iglesia católica hay borrachos y nosotros somos limpios, nosotros no nos emborrachamos, nosotros no. Ahí en la iglesia hay ladrones, en todas partes hay eso. No nada más acá, pero ellos se fijan acá. ¿Para qué? Porque tienen odio contra la iglesia católica, ¿verdad? Les han sembrado los pastores odio contra la iglesia católica, odio contra las personas que están en la iglesia católica. Sí, entonces, si decimos que no tenemos pecado, somos mentirosos, ¿verdad? Todos tenemos pecado, ¿sí? No son, los fariseos son los que creían estar sin pecado, ¿sí? Ellos decían que eran limpios, que no tenían pecado. Por eso cuando van dos personas a orar al templo, una que es pecadora y el fariseo que se sentía puro, Dios no le agradó su oración. Bueno, vamos no me acuerdo en qué parte de la Biblia está esa parte, ¿verdad? Pero sí está, el fariseo y el publicano, así se llama, esa parte de ahí. Vamos a buscar otra parte de la Biblia, ahorita Filipenses 3:12, vamos a ver Filipenses 3:12, ¿qué dice? Dice, no quiero decir que ya lo haya conseguido todo, ni que ya sea perfecto, pero sigo adelante con la esperanza de alcanzarlo, puesto que Cristo Jesús me alcanzó primero. Hermanos, no digo que yo mismo ya lo haya alcanzado, lo que sí hago es olvidarme de lo que queda atrás y esforzarme por alcanzar lo que está adelante, para llegar a la meta y ganar el premio celestial que Dios nos llama a recibir por medio de Cristo Jesús. Ajá, así es de que nadie está limpio, ni el apóstol San Pablo tampoco. Él dice que no es perfecto. Vamos a ver esta partecita de Lucas 18, 9, 14, que es muy importante verlo, del el fariseo y el publicano. Vamos a ver uno de los casos que como a Dios no le agrada una oración orgullosa, una oración altanera. Vamos a ver qué dice. Dice, Jesús contó esta otra parábola para algunos que, seguros de sí mismos, por considerarse justos, se consideraban muy justos, ajá, despreciaban a los demás. Y despreciaban a los demás, ajá. 2 hombres fueron al templo a orar. 2 hombres, ajá. El uno era fariseo, ajá, y el otro era uno de esos que cobran impuestos para Roma. Un publicano. O sea, un fariseo, los fariseos eran los que conocían muy bien la Biblia, conocían muy bien la palabra de Dios, del Antiguo Testamento, por supuesto, y eran pues judíos, ¿no? Y dice ahí que también fue otro a orar al templo, un publicano, un cobrador de impuestos, o sea, un ladrón, robaban mucho. Vamos a ver qué dice. El fariseo de pie oraba así. Vamos a ver cómo oraba el fariseo, el que se cree limpio, el que se cree santo, el que dice que no tiene ningún pecado, como los protestantes que dicen que están limpios. Vamos a ver qué dice. Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás, que son ladrones, malvados y adúlteros. Ajá. Ni como ese cobrador de impuestos. Así es como él, igual como dicen los que no son católicos. No digo que todos, pero la mayoría yo veo que son así. Dice, aquí no soy, Señor, yo no soy como los borrachos que están en la iglesia católica, no, ni como los ladrones, ni como los drogadictos que están ahí en la iglesia católica, no, ni mujeriegos, no, sí, no, es igual que el fariseo. ¿Qué más dice?
Dice, yo ayuno 2 veces a la semana. Ándale, ayuna, muy bien. Y te doy la 10ª parte de todo lo que da gano. el diezmo. Así como los protestantes también dan el diezmo. Aunque eso no está en el Nuevo Testamento, pero ellos dan el diezmo. ¿Qué más dice? Dice, pero el cobrador de impuestos se quedó a cierta distancia. El ladrón, ¿verdad? El borracho en este caso, el que va a la iglesia católica, que anda borrachándose, todo eso. ¿A qué dice? Dice, y ni siquiera se atrevía a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía, oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Les digo que este cobrador de impuestos volvió a su casa ya justo, pero el fariseo no, porque el que a sí mismo se engrandece será humillado, y el que se humilla será engrandecido. Entonces, no agrada a Dios ese tipo de oración y ese tipo de pensamiento. Entonces, todos tenemos pecado. Así que nada de que soy limpio, no, todos tenemos pecado. No hay nadie perfecto. Y entonces, pues, vamos a ver ahora la carta a los Filipenses, capítulo 3, versículo 12. ¿O ya la vimos esa, verdad? ¿O no? No sé. No, esa no la vimos. Vamos a ver otra. Okay. ¿Filipenses? No, me parece que es la... Ya la vimos, capítulo. Sí, vamos ahora a ver. Ya vimos también Hebreos 12, que ya vimos que sin santidad no podemos entrar al cielo. Así que el apóstol San Pablo dice que él no es perfecto. Ya sabemos pues que no somos perfectos, así que siempre nos faltará santidad. Tenemos manchas, así es. Bueno, vamos a ver ahora Mateo 12:32. Vamos a ver ahora cómo hay un pecado que no se perdona. Hay un pecado que no se perdona. Oigan bien, las personas que no sabían esto. Hay un pecado que nunca será perdonado. Vamos a ver cuál es. Dice, Dios perdonará incluso a aquel que diga algo en contra del Hijo del Hombre. En contra de Cristo. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no lo perdonará ni en el mundo presente ni en el venidero. ¿Se fijan? Ni en el mundo presente ni en el venidero. ¿Por qué? Porque sí se pueden perdonar los pecados en el otro mundo. Los protestantes dicen que no, que en el otro mundo no se pueden perdonar pecados. Así que, ¿a quién le vamos a creer? ¿A la enseñanza de Cristo o a los que no son católicos? Tenemos que nosotros hacerle caso a la enseñanza de Jesucristo, no a los falsos profetas. Y la gente católica que no sabe de Biblia se deja enredar y lo sigue. Otra vez. Dice, Dios perdonará incluso a aquel que diga algo contra el Hijo del Hombre. Pero al que hable contra el Espíritu Santo no lo perdonará ni en el mundo presente ni en el mundo venidero. Así es. ¿Qué más dice? Si el árbol es bueno, dará buen fruto. Si el árbol es malo, dará mal fruto. Pues el árbol se conoce por su fruto. Así es, el árbol se conoce por su fruto. Eso es muy importante también. El árbol se conoce por su fruto. Así es. Entonces hay un pecado que no se perdona. ¿Verdad? Hay un pecado que no se perdona. Y el árbol por su fruto se conoce. Entonces los que son los profetas tienen que dar fruto de profeta. ¿Sí? Aquí no se trata de hacer cosas de caridad, de hacer cosas de ayudar a la persona. No, aquí un profeta tiene que dar frutos de profeta, es decir, tiene que decir la verdad, la palabra de Dios. Eso es la misión del profeta, hablar de la palabra de Dios. Y si dice cosas que no son, entonces es un falso profeta. Bien, entonces aquí estamos mirando que hay un pecado que no se perdona, ni en este mundo, ni en el otro. Entonces, cuando ve uno aquí, quiere decir que hay pecados que se perdonan en el otro mundo también. ¿Quién lo dice? Jesús. ¿Y ese pecado cuál es? El pecado contra el Espíritu Santo. De ese pecado no se va a perdonar ni aquí, ni allá en la otra vida. Va a ser un pecado eterno. Eso no se va a quitar. Jesús así lo dice. Si ofenden a Jesús, Jesús perdona. Si ofenden al Padre, pues se perdona. ¿Sí?
Si se ofenden a las personas, se perdona. Pero si ofenden al Espíritu Santo, no será perdonado. Así es. Vamos a ver Lucas 18:31. A veces en la Biblia, en lugar de decirse mundo, se dice siglo. A veces en algunas Biblias, en lugar de decir no se perdonará ni en este siglo ni en el otro, en lugar de decir mundo, dice así. Vamos a ver qué dice Lucas 18:31. Jesús llamó aparte a los 12 discípulos y les dijo: ahora vamos a Jerusalén, donde se cumplirá todo lo que los profetas escribieron acerca del Hijo del Hombre. Pues lo van a entregar a los extranjeros y se burlarán de él. Lo insultarán y lo escupirán. Lo golpearán y lo matarán, pero al tercer día resucitará. ¿Es el 18:31? Sí. A ver, a lo mejor me equivoqué. Sí. Bueno, sí, es que me equivoqué aquí. Bueno, voy a ver corregir esta parte. Ok, vamos a ver ahora en Mateo 5, 25, 26, otra parte de la Biblia. Si alguien te lleva a juicio, ponte de acuerdo con él mientras todavía estés a tiempo, para que no te entregue al juez, porque si no, el juez te entregará a los guardias y te meterán a la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que pagues el último centavo. Aquí dice que no va a salir de ahí hasta que pague el último centavo. Entonces no va a salir hasta que pague todo. Ya cuando pague todo, va a salir. Porque así dice aquí Jesús. Dice que nos pongamos en paz pronto con nuestro enemigo, porque él puede entregarnos al juez. Es decir, tenemos que perdonar. ¿Por qué? Porque si no, nos va a entregar al juez. Nos meterán en la cárcel. Es decir, este es el lugar precisamente purgatorio, un lugar donde se purga, se purifica, y no va a salir de ahí hasta que pague el último centavo. Entonces hay un lugar donde se paga hasta el último centavo. Ese es el lugar precisamente del purgatorio, donde sí se sale pagando el último centavo. Y en el infierno ahí no hay salida, ahí se queda. Vamos a ver ahora el 1 Corintios 3, 13, 14, que dice, estamos mirando el tema del purgatorio, según la Biblia. Según como dice la Biblia, estamos tratando de que sí existe ese lugar que se llama purgatorio. Lo estamos mirando. Vamos a ver 1 Corintios 3, 13, 14. ¿Qué nos dicen las enseñanzas de Jesucristo? No las enseñanzas de los pastores protestantes. Pero el trabajo de cada cual se verá claramente en el día del juicio. Porque ese día vendrá con fuego, y el fuego probará la clase de trabajo que cada uno haya hecho. Si lo que uno construyó es resistente, recibirá su pago. Pero si lo que se construyó llega a quemarse, perderá su trabajo. Aunque él mismo lograra salvarse como quien escapa del fuego. ¿Otra vez? Pero el trabajo de cada cual se verá claramente el día del juicio. Hacia el trabajo de cada cual. Está hablando del trabajo dentro de la iglesia que Cristo fundó para los servidores. ¿Otra vez? ¿Cómo dice? Pero el trabajo de cada cual se verá claramente en el día del juicio. En el día del juicio se va a ver claramente la obra de cada quien. Porque ese día vendrá con fuego y el fuego probará la clase de trabajo que cada uno haya hecho. Así es. ¿Qué más? Si lo que uno construyó es resistente, recibirá su pago. Sí. Pero si lo que construyó llega a quemarse,
perderá su trabajo. Sí. Aunque él mismo lograra salvarse, como que escapa del fuego. Ante él mismo logrará salvarse, pero como pasando por el fuego. Entonces sí se va a salvar. Sí. Hizo algunas obras malas, sí, ok. Pues no resistió, pero sí se va a salvar. ¿Cómo? Pasando por el fuego. Entonces sí se salva, pasando por el fuego. ¿Quién lo dice? La enseñanza de Cristo, así lo dice, las enseñanzas de Jesús. Ahora vamos a ver 1 Juan 5, 16, 17. Estamos comprobando pues que sí hay ese lugar llamado llamado purgatorio, perdón. Que los que no son católicos dicen que no es cierto que hay purgatorio. Estamos comprobando con la Biblia de que sí hay. Y estamos aclarando las cosas de que los pastores son seguidores de Cristo. ¿Hablan de Cristo? Sí, sí hablan de Cristo, pero son falsos, porque hablan cosas que no son. Son falsos discípulos, falsos pastores, falsos profetas, falsos apóstoles. ¿Cómo dice ahí? Dice, si alguno ve que su hermano está cometiendo un pecado que no lleva a la muerte, debe orar y Dios dará vida al hermano. Si se trata de un pecado que no lleva a la muerte, hay un pecado que lleva a la muerte, y por ese pecado no digo que se deba orar. Así es. Entonces las personas que tienen pecados que no llevan a la muerte, se salvan. ¿Verdad? Son pecados menores. Tienen que purificarse, sí, ¿verdad? Porque no va a llevarle a la muerte. Pero hay otro que sí, ¿verdad? Y por eso pues no hay que pedir. Solo tienen que purificarse los que tienen ese pecado que no lleva a la muerte. Porque sin santidad nadie verá al Señor, como ya vimos en la otra parte de la Biblia. Entonces hay pues pecados que no llevan a la muerte. Estamos distinguiendo pues pecados graves y pecados no graves. Estamos mirando el tema del purgatorio, que sí hay purgatorio. Vamos ahora a ver Santiago 2:13. ¿Qué nos dice? Santiago 2:13. Así que, hermanos que no son católicos, sean humildes, acepten lo que dice la palabra de Dios y no se aferren, no se pongan tercos, necios como los fariseos. Jesús les hablaba y les hablaba y les hablaba, ellos no querían entender, ellos no querían escuchar. Y luego les decían que tenían un demonio, así le decían a Jesús. Yo creo que algunas personas también van a pensar así, o con malicia van a decir que yo tengo el demonio, porque así son. Pero piensen bien. Vamos a ver qué dice Santiago 2:13. Dice, pues los que no han tenido compasión de otros hermanos, sin compasión serán también juzgados. Pero los que han tenido compasión saldrán victoriosos en la hora del juicio. Así que si hay un juicio con misericordia, es decir, para aquellos que tienen pecados leves, hay un juicio con misericordia. Los que tienen pecados graves, pues no. No fue misericordioso, tampoco va a haber misericordia para él en el juicio. Bueno, así que en esta parte nos da a entender que hay dos juicios, uno con misericordia y otro sin misericordia. Así que el purgatorio no es una segunda oportunidad, sino un lugar para los que tienen pecados que no llevan a la muerte. Vamos a terminar haciendo un resumen de todo esto. Vamos a ver entonces, vamos a decir entonces esto, ¿verdad? ¿Qué debemos entender por purgatorio? Es un pasar por un fuego purificador, como decía 1 Corintios
3, 13, 14. Es como pasar ese fuego. No se sabe, aquí casi los lentes no me ayudan, pero bueno, no se sabe cómo será ese lugar del purgatorio. Lo que sí se sabe es que es un castigo, es un pasar por un fuego, así es. Es un lugar donde se reciben pocos o muchos azotes, como ya vimos. ¿Cómo será? Pues no se sabe. Pero el Señor Jesús dice que son azotes. Pienso que es sinónimo de castigo. Recordemos que en ese tiempo que vio Jesús, las penas de los delincuentes se purgaban con azotes. Es como una cárcel donde se paga hasta el último centavo para poder salir. Sí saldrá, pero hasta que pague el último centavo. Es un lugar donde se perdonan los pecados que no llevan a la muerte. Y que puede uno pedir por ellos también, por esas personas que tienen su pecado. Por eso es que nosotros oramos por las personas que mueren. Por si tienen pecados graves, sean perdonados, se les disminuya su pena. Es un lugar donde se recibe un juicio con misericordia. En cambio, hay un lugar de donde no se sale, que es el lugar de los infieles, lugar para los condenados, con fuego eterno que no se apaga. Vamos a ver Mateo 25:41, la última cita bíblica. Mateo 25:41. Les recomiendo a todos los que están escuchando este tema en el internet, les recomiendo que vean los temas del padre Luis Toro. Pongan allí en YouTube Luis Toro y me ha enseñado muchas cosas el padre Luis Toro sobre la Biblia. Está dando clases bíblicas a nivel mundial en el internet. Les recomiendo que lo vean. Luego el rey dirá a los que estén a su izquierda: apártense de mí los que merecieron la condenación. Ajá. Váyanse al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Ahí está. Entonces, pues hay un lugar donde no se sale, que es precisamente el infierno, donde no va a haber salida. Luego tenemos en Lucas 19:31, ustedes véanlo ahí en su casa, es la parábola del rico y el pobre Lázaro. Ese no lo vamos a leer. Vamos a leer nada más Marcos 9:43-48. Si tu mano te hace caer en pecado, córtatela. Es mejor que entres manco en la vida y no que con las dos manos vayas a parar al infierno, donde el fuego no se puede apagar. Pues ahí hay un lugar donde no se apaga el fuego. ¿Qué más dice? Y si tu pie te hace caer en pecado, córtatelo. Es mejor que entres cojo en la vida y no que con los dos pies seas arrojado al infierno. Y si tu ojo te hace caer en pecado, sácatelo. Es mejor que entres con un solo ojo en el reino de Dios y no que con los dos ojos seas arrojado al infierno. Aquí nos está hablando Jesús, pues que es muy difícil la vida, ¿cómo se llama? Dejar el pecado, es muy difícil, pero sí es posible dejarlo, sí. Duele así como si le arrancaron un ojo. No quiere decir que se saquen el ojo exactamente, no, eso no. Lo que quiere decir es que cuesta trabajo ir por el camino correcto. A veces tenemos cosas que nos cuestan mucho trabajo dejarlas. Bueno, pues hemos visto el tema del purgatorio. Vamos a hacer oración final. Señor Jesús, Papá Dios, te damos gracias por haber enviado a Cristo al mundo
para que nos enseñara el camino que nos conduce a la salvación. Te pedimos por las personas que no son católicas, que se han alejado de la iglesia, porque no se han instruido en la fe y han sido engañados por las sectas, por los falsos profetas, por los falsos apóstoles. Te pedimos por esas personas para que con sinceridad lean las Sagradas Escrituras y vuelvan a la iglesia de Cristo, la iglesia de Jesucristo, que es la única iglesia que hay, de Jesús. No hay otra, la iglesia católica. Las demás son inventos de los hombres, de los que engañan, de las personas astutas. Así que regresen todas aquellas personas, sean humildes, sean sencillos y vean eso. Le pedimos por esas personas, Señor. Y también les doy las gracias también a aquellas personas que me ponen una manita arriba en el internet. Gracias. Voy a estar subiendo más temas para que estén ahí al pendiente cuando salgan. Que Dios nos bendiga a todos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.